días, profesor. ¿Sí me oye? Buenos días, profe. Y tenemos 25 personas. ¿Será mejor empezar a las 6 en punto para que lleguen a tiempo? A las 6 y 5 todos. Bien. ¿Observaron el video, el último? Creo que era el número 7. ¿Eh? Que sí, me olvidé. Ok, profe. Ese era el video de aceleración, ¿de acuerdo? Era muy parecido en concepto al video de velocidad. Mm, Por lo tanto, tenía un poquito de cosas extra. ¿De acuerdo? Son cosas que se van a ver igual más adelante a mayor profundidad, como la relación de las gráficas de posición versus tiempo, velocidad, aceleración, las tres se relacionan. Ustedes vieron ahí, por medio de la derivada básicamente se va de izquierda a derecha, se pasa de posición a velocidad y a tiempo, y por medio del área bajo la curva o la integral, la que quede más fácil de calcular, el área bajo la curva de un triángulo es mucho más fácil un cuadradito, por ejemplo, pero pues en ese ejemplo era para mostrar el concepto de integral, ¿no? Lo cual de pronto no viene al curso, sin embargo, si alguno de ustedes quiere repasarlo en el sábado, puede ser. O sea, no hay ningún problema, yo les muestro. Lo único que nosotros necesitamos de concepto integral es sumas de Riemann, que se llaman, en el cual nosotros tenemos el concepto de un área, la cual la vamos sumando. Y básicamente el concepto de antiderivada, porque con el concepto de antiderivada yo puedo definir la integración de polinomios, que es lo máximo a lo que llega el curso. No vamos a usar alguna función que sea más complicada que un polinomio, o de pronto una función trigonométrica tipo seno o coseno, una integral por ahí. O sea, no es un curso de integrales. Y yo entiendo que para los que han visto integral saben que las integrales tienen muchísimos métodos de solución. Hay integrales de cocientes polinómicos que requieren integración trigonométrica, por ejemplo, en el cual usted reemplaza una función por una función trigonométrica y usa las identidades trigonométricas. Traiga el perro. Listo. Revisemos el material. Algunas preguntitas por acá. ¿Escuchó todo? Un poquito, Julián. Profe, se está trabado mi Zoom, entonces no puedo hacer absolutamente nada y sí estaba llamando a mi gatico. Ah, pensé que era un perro. Listo. No. Miremos la primera pregunta. ¿En qué caso la aceleración media y la instantánea son iguales? ¿Qué me dice Juliana, ya que tiene el micrófono trabado? Señor, ¿me puede repetir, por favor? ¿En qué caso la aceleración... ¿No estás viendo la pantalla? O sea, ¿se te trabó full? No, Ok. se me trabó. No, Exacto. respóndela y reinicia. La Ok. pregunta, ¿en qué caso la aceleración media y la instantánea son iguales? Entonces son cuatro opciones. Cuando ¿Qué tienen la dice? misma dirección vectorial, cuando se tiene un movimiento rectilíneo con aceleración constante, cuando se tiene un movimiento circular o D, nunca pueden ser iguales. Cuatro opciones. Mm, ¿Me podría repetir la B? Cuando se tiene un movimiento rectilíneo con aceleración constante. ¿O la D? ¿Cuál es la que nunca pueden ser iguales? Nunca pueden ser iguales. Esta es la D, pero no importa el nombre. Orden. Pues, profe, lo que vi en el video es que la aceleración instantánea se calcula con el límite de la aceleración media, cuando te tiende a cero. Pero la aceleración media, pues la fórmula es lo de velocidad final menos velocidad inicial sobre el intervalo de tiempo, final sobre el inicial. En cambio, la instantánea sí es lo que tiene que ver con la derivada de la velocidad. Sí, perfecto. Entonces, ¿por cuál te vas? Entonces, yo me iría por la de no pueden ser iguales. Creo que la estabas pensando con uno bueno. Este,
¿Se acuerdan cuando vimos ayer los videos que vimos? Básicamente voy a plantear la misma pregunta. ¿En qué caso la velocidad media y la instantánea son iguales? O sea, si le cambio la palabra aceleración, esta pregunta está casi que repetida. ¿Sí recuerda alguno de esto? Sí, profe, cuando se tiene un movimiento circular. Cuando la velocidad es constante, profe. Ok, era la vez pasada era cuando la velocidad es constante, ¿no? Ojo, una velocidad o un vector requiere dos cosas para que sea constante. Que su magnitud sea constante y que su dirección vectorial sea constante, ¿de acuerdo? Podemos tener un movimiento circular, sí, es cierto. Y podemos tener un movimiento circular en el que su dirección sea constante, ¿ok? Perdón, en que su magnitud sea Su constante, magnitud sea sí, sea constante y su constante. dirección sea distinta. Cuando nosotros tenemos un movimiento circular a una velocidad de magnitud constante, ¿qué pasa con el vector? No puede llegar a ser constante nunca porque el vector de velocidad siempre tiene que ser tangente a la trayectoria, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese vector de velocidad tendría que empezar a rotar en cada uno de los puntos a tratar de seguir la trayectoria. O sea, el ejemplo el caso de un movimiento circular me cumple en parte, se hace a una aceleración constante o una velocidad constante. Esta pregunta es muy relacionada con la anterior. ¿Qué me dicen de la B? ¿Tiene un poquito más de sentido? Sí, señor. Por Sí, señor. supuesto, cuando es un movimiento rectilíneo, no vamos a tener cambio en la dirección y aparte le estoy imponiendo que la aceleración también sea constante. ¿Listo? Entonces, sí, en ese caso la aceleración media y la instantánea llegarían a ser iguales. ¿Listo? Ok, ¿qué me dice Manuel de la segunda? Hacia el sur, profe. ¿Por qué? ¿Qué le ocurre? Hacia el sur la ve. Ah, pero ¿por qué se le ocurre que la ve? Porque para que tenga que frenar, o sea, desacelerar la aceleración o la velocidad tiene que tener signo contrario. Correcto. ¿Recuerdan el concepto que tenemos? La velocidad es el cambio de la posición con respecto al tiempo. ¿Sí? Y si derivo eso una vez, me queda que la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. La única opción para que la velocidad disminuya es que sea igual a una aceleración negativa, es decir, que vaya en sentido contrario. ¿Sí? Cuando yo avanzo, digamos, yo estoy en un bus detenido, no tengo una velocidad, tampoco tengo una aceleración. ¿Sí? Cuando el conductor del bus espicha el pedal, es decir, empieza a acelerar, automáticamente está creando un vector de aceleración que va hacia adelante de una. ¿Qué va a pasar con la velocidad que es cero? Poco a poco va creciendo dependiendo de qué tanta aceleración se le proporcione en dirección de la aceleración. Así de sencillo. Cuando usted presiona el freno, usted lo que está haciendo es que la aceleración inmediatamente cambia el vector hacia atrás y la velocidad va a disminuir poco a poco hasta alinearse con el vector de aceleración que va hacia atrás. En ese caso usted ya podría haber frenado, puso reversa y empezó a acelerar hacia atrás. ¿Ok? Es decir, el vector de velocidad disminuye, se detiene el carro y empieza a crecer en dirección de la aceleración. Eventualmente, si yo tengo dos vectores, un vector de aceleración constante... Ah, mentiras, esa pregunta está más adelante. La vamos a ver. Pero sí, perfecto. Tiene que ir en dirección contraria eh, para que haga que la velocidad disminuya hasta cero. Es decir, que frene hasta detenerse. ¿Listo? Yo voy aquí constante en una patineta, en una cicla, lo que usted quiera, y cuando usted frena, usted lo que está haciendo es disminuyendo la velocidad hasta cero. ¿Cómo lo tiene que hacer? Tiene que hacerlo con un vector de aceleración que vaya en contra. Porque si no hay vector de aceleración, es decir, si la aceleración es cero, usted va a velocidad constante. Nada la está modificando con respecto al tiempo. ¿Sí? Esa es la derivada de algo constante. Cero. Punto. Eh, para que se detenga automáticamente, tiene que estar de nuevo el vector de aceleración en dirección contraria. ¿Listo? Otra. Vamos a... No recuerdo la voz de Lina, Lina Angélica. El concepto de En la aceleración B, instantánea. Hola.
Vamos a ver. ¿O le estoy preguntando lo mismo de siempre? No sé. Diría que sí. Sí, siempre se me escapan algunos, pero es que son elusivos. Bueno, el tercero. El concepto de aceleración instantánea se relaciona con el de velocidad promedio. Ah, perdón. El concepto de aceleración instantánea se relaciona con el de velocidad promedio por medio de. Promedio no. Por medio de. Bien, promedio. Listo. ¿Cuál de las tres? Otras cuatro. Yo diría que es la de... La D. Los dos Sí, vectores son tangentes a la trayectoria. ¿Sí? sí, O sea, el vector de aceleración instantánea y el de velocidad, o sea, los dos son instantáneos. Esa es la parte que está raro como lo escribí. Bueno, lo cambio. sí. Es que sí, Eh, está un Son poco extraña tangentes, sí, o sea, la el vector de pregunta. aceleración instantánea y de velocidad instantánea, los dos son tangentes a la trayectoria, ¿es lo que estás diciendo? Listo. Sí, Recuerden en el video, nosotros de un espacio tridimensional obteníamos la descripción de velocidades, ¿cierto? Cogíamos el eje X, Y, Z y cogíamos una trayectoria. Y de esa trayectoria decíamos, bueno, aquí tengo una velocidad, otra velocidad. Cuando lo disminuíamos el delta de cero hasta que era, el delta de t, perdón, hasta que era cero, obteníamos un vector de velocidad que era tangente a la trayectoria, de una. Es el mismo proceso que nosotros hicimos para la aceleración, pero ojo, en ese punto nosotros ya habíamos cambiado nuestros ejes, ¿de acuerdo? No era un espacio vectorial, por así decirlo, sino que era un eje tridimensional de velocidades. O sea, pasamos del espacio espacial, valga la redundancia, a un espacio de velocidades. Y hay muchos más espacios como esos en física. Hay espacio de frecuencias, hay espacio temporal, bueno, temporal con alguna otra cosa. Está el espacio de números reales imaginarios. O sea, hay cantidad de espacios que uno puede llegar a crear. ¿De acuerdo? Entonces, en el espacio de velocidades sí era tangente a la trayectoria, pero más adelante en el video, cuando lo llevamos al espacio espacial, ¿sí? De posiciones, de distancias, de dimensiones físicas que nosotros podemos tener en el espacio real, mm, bueno, los dos son reales, no era tangente a la trayectoria. ¿De acuerdo? De hecho, cuando nosotros restábamos los dos vectores de velocidad, obteníamos que él apuntaba hacia el centro, por así decirlo, de la curvatura. Y es algo real. Es algo real y es que el vector de aceleración siempre tiende a tender hacia el centro de la curvatura. Si yo tengo un círculo, un movimiento circular en el que la velocidad angular, es decir, o la magnitud de la velocidad, dejémoslo hasta ahí, sea constante, es decir, yo pueda llegar y decir, vamos a ver cuántas vueltas da en un minuto, ¿sí? Y dio 3 vueltas, perfecto. Voy a medirlo ahora en 2 minutos y da 6 vueltas, porque lo está haciendo a un ritmo constante, ¿sí? Está haciéndolo a una magnitud de la velocidad constante. Ok, mm, cuando yo tengo esa clase de movimiento, mi vector de aceleración, vamos a ver más adelante, siempre me va a apuntar hacia el centro. Siempre. Porque es lo único que puede llegar a hacer. Solamente le puede llegar a decir a la velocidad, hey, se tiene que empezar a comenzar a mirar hacia acá. Entonces avanza un grado radian, por ejemplo. ¿Sí? Y la velocidad ya cambió, intentando alinearse con la aceleración, pero nunca lo va a lograr. ¿De acuerdo? Lo que les decía ahorita cuando uno frenaba. Cuando uno frena, el vector de velocidad va a intentar alinearse, va a empezar a disminuir hasta estar en la dirección de la aceleración. Si la aceleración es cero, pues entonces eventualmente perdón, si la aceleración es cero, no le pasa nada a la velocidad. Si va en contra de la velocidad, eventualmente la velocidad va a disminuir hasta llegar a cero y alinearse con el de la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces es algo muy parecido con el movimiento circular, lo vamos a ver, es gracioso porque siempre tiene 90 grados entre ellos, ¿sí? Siempre la velocidad intenta alcanzar a la aceleración, pero entonces ya están girando en otro punto, siempre están persiguiendo, por así decirlo. Es diferente cuando la velocidad es, perdón, cuando la aceleración tiene, por así decirlo, otra componente. Es decir, cuando la velocidad está creciendo en dirección, en magnitud,
está cada vez más grande, es porque hay al menos un pedacito de la aceleración que va en dirección de esa velocidad. ¿Ok? Entonces lo que pasa es que ya no están a 90 grados, sino que se empieza a formar un ángulo menor. ¿De acuerdo? Pero siempre tiene el sentido de que está apuntando a la concavidad. O sea, puede estar un poquitico alineado hacia la velocidad o apuntando a la concavidad. Entonces se juega entre esas dos cosas. En qué tan fuerte es esa concavidad, por así decirlo, y qué tan fuerte es el cambio de la velocidad de la magnitud con respecto al tiempo. Es un juego entre las dos interesante. Eso viene después en otro material. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cuál crees que es? Tangentes, como les digo, no lo son. ¿Listo? Lo pareciera serlo, pero por eso les puse el detalle de mírense en qué espacio estamos. Ya no estamos en un espacio espacial, valga la redundancia. Vamos a buscar si hay alguna palabra que me sirva después. Estamos en un espacio de velocidades. ¿Listo? Entonces, en esta pregunta, de hecho, se relacionan con la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Que es la definición de aceleración instantánea. No hay más que hacer. Ok, preguntemos a alguien que no le haya preguntado. A Raúl. Raúl, ¿ya le conocemos la voz? Raúl, Andrés, ¿qué opina de la cuarta? De la cuarta. Sí, déjame la derecha. Le tocó la fácil. Pero ese momento se mantiene constante. No sé. ¿Falso? ¿Falso? Ok. La cuarta dice, si cambia la dirección del vector velocidad, pero su magnitud se mantiene constante, no se produce un cambio en la aceleración. ¿Sí? Sí, sí. O sea, la aceleración siguió. ¿Manuel está preguntando algo o no? Sí, señor. Cuénteme. Profe, la tercera está hablando ahí de la aceleración eh, instantánea o la promedio. Daniel, Sí, ¿cómo eso, así? o sea que la aceleración instantánea siempre tira a apuntar a la concavidad de la trayectoria. De hecho, la promedio también, solo que usted no llega a una sin hacer el límite de la otra. Yo puedo mirarle la aceleración promedio, digamos, en puntos muy alejados y de pronto, si estoy tocando dos concavidades, es decir, si yo tengo algo como esto, ¿sí? Una figura así, y yo quiero mirar la aceleración promedio acá y acá, por ejemplo, entre esos dos puntos, es posible que mi resultado ya no me apunte ninguna concavidad. ¿Por qué? Porque pues, acá voy a tener un vector de velocidad y acá voy a tener otro vector de velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo haga la resta entre los dos vectores, me puede apuntar hacia abajo o hacia arriba o se pueden anular, por así decirlo, y no darme una medida, una aceleración que yo diga tiende a apuntarme en la concavidad. Pero si esos dos puntos de la velocidad están bien pegados, bien juntos, sí tiende a apuntarme hacia la concavidad. Mire que también me tiende a apuntar al vector que sea más grande. ¿De acuerdo? Porque yo tengo b sub 2 menos b sub 1. Entonces, si él es más grande, mi vector de aceleración también se ve modificado por la magnitud de los dos vectores, entonces me va a apuntar hacia él un poco. ¿Listo? Obviamente cuando calculamos la velocidad ya, perdón, la aceleración instantánea, que es en un punto, simplemente la derivada de la función de la velocidad con respecto al tiempo, ya tenemos una aceleración completamente certera, por así decirlo, porque es instantánea. Estoy hablando en ese instante de tiempo. ¿Sí? Con una aceleración así, en este caso, sería casi que una aceleración experimental. O sea, no estoy muy seguro de mi medida porque pues la distancia fue muy grande o el tiempo fue muy grande, entonces la cosa no es tan confiable. Siempre lo confiable es lo instantáneo. Por eso es que la mayoría de medidas
todas las medidas teóricas las llevamos a la instantánea. Mucho más, nos da mucha más información que hablar de algo promedio. Yo puedo llegar y medir el tiempo de vida de un átomo, ¿sí? Pero si lo mido con instrumentos de los que tenemos acceso nosotros, no obtenemos nada, absolutamente nada, simplemente porque el tiempo de vida de un átomo, bueno, un átomo en decaimiento, un átomo radioactivo, por ejemplo, se rige por otra física completamente diferente. Puede pasar muy rápido en algunos átomos, entonces medir esos atosegundos es muy complicado. O puede pasar a lo largo de muchos años, pero con una lógica matemática o física complicada, como los átomos reactivos estables. Entonces ya se habla de un promedio, de una estadística, etc. Ya es diferente. ¿Listo? Listo, profe. Y este ya, no me respondió nada. Me dijo que falso, ¿no? Ok. Si cambia la dirección del vector de velocidad, pero su magnitud se mantiene constante, no se produce un cambio en la aceleración. Este ya casi que lo hablamos. ¿Sí? Es decir, imaginen un vector en el cual su magnitud es constante de velocidad en el movimiento circular. Perfecto, el ejemplo que yo les daba. Tengo un movimiento circular, una partícula que está dando vueltas, por ejemplo, y lo hace a un ritmo constante. Es decir, lo hace con una velocidad que sea constante en magnitud. Pero la velocidad siempre tiene que ir en dirección de la trayectoria. Por lo tanto, aunque ese vector, su magnitud sea 3 metros sobre segundo, siempre tiene que estar cambiando entre las cantidades de i y de j. Siempre yo calcule su magnitud me va a dar 3 metros sobre segundo, pero qué tan grande es la componente de i con la de j varía. Si i aumenta, j tiene que disminuir. ¿De acuerdo? Es lo que pasa cuando yo cogía el círculo y lo describía con senos y cosenos. Por eso es que el movimiento circular se describe así, con senos y cosenos. ¿De acuerdo? Coseno disminuye, seno aumenta. Y lo contrario. ¿De acuerdo? Esas funciones trigonométricas de seno y coseno son perfectas para describir movimientos circulares y más allá movimientos periódicos en cualquier tipo de movimiento. Entonces, no, ¿de acuerdo? Si cambia la dirección del vector velocidad, pero su magnitud se mantiene constante, no se produce un cambio de la aceleración. Si se produce el vector de aceleración en el movimiento circular, vamos a ver más adelante, ya lo estoy diciendo, me apunta a la concavidad. ¿De acuerdo? Y la concavidad de un círculo va hacia el centro de la curvatura, hacia el radio, hacia el punto de origen del radio. No es más. ¿Listo? Profe, en un movimiento circular, la aceleración vendría siendo la fuerza centrífuga, centípedas, la que apunta hacia el centro. Ahí vamos a ver qué es primero, ¿no? El huevo o la gallina. Si la aceleración produce la fuerza o la fuerza produce la aceleración. O sea, ¿usted qué le apuesta? Eso es del segundo corte. Es el movimiento, ojo, lo que le estoy preguntando, ¿es el tipo de movimiento lo que a mí me produce la fuerza o es la fuerza lo que me produce el tipo de movimiento? La fuerza, profe. Vale, vamos a ver más adelante que las fuerzas son interacciones, ¿de acuerdo? Si no tengo una interacción con otro cuerpo, de una vez les digo, no hay movimiento. Así de sencillo. Si tengo una partícula sola en el universo, ella no se puede mover. Una partícula sola flotando en el espacio se mueve. Un astronauta solo flotando en el espacio, como la película de Julia Roberts, creo que es. ¿Cómo se mueve? ¿De acuerdo? No tiene de otra sino desprenderse de algo. Utilizar conservación de la energía, utilizar tercera ley de Newton, muchas cosas que puede llegar a utilizar, tiene que desprenderse de alguna cosa para poder moverse con respecto de. Lo que es más eficiente es desprenderse de oxígeno o combustible, por así decirlo, en una dirección contraria a la que usted se quiere mover. Entonces ahí ya la cosa empieza a funcionar. ¿Listo? Pues eso lo vamos a ver en otro corte. Lo mismo lo de los cohetes, ustedes se vieron lo de los SpaceX. ¿Sí? Toda la cantidad de combustible que se tiene que quemar hacia abajo, hacia la Tierra, para que la fuerza propulsora pueda elevar a, no sé, 200 kilos, 300 kilos de material útil al espacio, no más. ¿Sí? Pero se gasta una cantidad de material impresionante, costoso,
que vale muchísimo más de lo que lleva. Bueno, lleva 2 vidas humanas, pero seamos prácticos. Vale mucho más de lo que puede llegar a cargar al espacio. ¿Sí? Entonces es bastante difícil abandonar la órbita terrestre, pero siempre se necesita esta clase de leyes. Ok. Esta, la primera. ¿Qué opina Sebastián? Con Sebastián Ortiz. Toca despertarlo. Bueno, no me dejen olvidar de Juan Sebastián para la próxima clase. Profe, lo que dice es que la velocidad tiende a cero, o sea, se torna igual a cero. Vale, es posible analizar un movimiento, obtener... Profe que no tiene micrófono. ¿No tiene micrófono? Que no me dijo esa clase de cosas al inicio. O sea... Vale, pues miramos. En la semana 0. Listo. O usted se unió tarde, Juan Sebastián. Le leo, es posible analizar un movimiento, es posible al analizar un movimiento obtener un cambio de la magnitud de la velocidad igual a 0 y una aceleración media diferente de 0. ¿Es posible? Sí. ¿Cómo? ¿Qué ejemplo? Por ejemplo. ¿Qué movimiento se imagina? Pues un parabólico cuando la partícula alcanza su altura máxima, la velocidad sería 0 en y y tendría aceleración máxima. Aceleración máxima. Bueno, en el movimiento parabólico vamos a ver que la aceleración es constante en todo el movimiento, ¿sí? Y ocurre en un solo eje, o sea, en el eje Y. Y toda la cinemática que tenga en el eje Y es completamente independiente de la cinemática que tenga en el eje X. De las grandes ventajas del álgebra vectorial, que muy pocos movimientos físicos de hecho están relacionadas entre coordenadas. O sea, una situación en X muy rara vez me afecta a otra, una situación en Y. Entonces, si yo no tengo una aceleración en el eje Y, la tengo, perdón, en el eje parabólico, en el movimiento parabólico la tengo en el eje Y o Z, el que vaya en dirección al centro de la Tierra, no me ocasiona nada en el eje horizontal. Completamente irrelevante para él. Son dos movimientos de hecho separados, ¿sí? Que uno los acopla con algunas ecuaciones o algún análisis. Entonces, tú estás haciendo comparación básicamente de dos movimientos diferentes. ¿Sí? Si tú dices en el parabólico porque la velocidad en X, en el horizontal, es, No, yo dije Y. bueno, pero en X es máxima, ¿sí? Es la más... Es decir, bueno, no máxima, es el vector que solamente tiene componentes en X, a eso me refiero. En Y es 0, ¿de acuerdo? Pero eso no tiene nada que ver con que tenga aceleración en Y o no. Pero yo me refería, yo hice unos ejercicios que, por ejemplo, en Y la aceleración que podría tener es la aceleración. Constante. Y pues, sí, Ajá. tendría la aceleración. Y cuando llega al punto máximo del movimiento parabólico, pues la velocidad sería 0 porque ahí empieza a descender. Sí, la velocidad en Y es 0. De hecho, en ese movimiento pasa algo que les estaba hablando. En ese movimiento tenemos una velocidad inicial en Y, que la mayoría de ejercicios al inicio es positiva, ¿sí? Y la aceleración de una está negativa. Entonces, ¿qué sucede? El objeto tiene una buena velocidad, comienza el movimiento, pero la empieza a perder de una vez. Y hay un punto, el punto de altura máxima, donde él ya tiene una velocidad 0 y comienza a caer. Y ocurren cosas interesantes. Por ejemplo, la velocidad de salida es la misma velocidad de llegada. El tiempo que le demora de partir de su posición de origen a su punto de altura máxima es el mismo que le demora en bajar.
y una cantidad de cosas. Ok, entonces dices que es posible y tu defensa es movimiento parabólico. ¿Alguno está de acuerdo con eso? Profe, yo diría que, pues, que no, porque la aceleración sería, pues, por fórmulas, la aceleración es delta de velocidad sobre tiempo. Ajá, Y si la delta de la velocidad da cero, pues la aceleración también daría cero, ¿no? ok. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguien? ¿Alguien más que defienda? El amigo Juan Sebastián escribió en el chat que no tenía micrófono, pero pregunta que si en caída libre la aceleración inicial es igual a la gravedad. No hay concepto de aceleración inicial, porque en el planeta Tierra, a menos que nos vayamos a profundidades más de la fosa de las Marianas, que no hay más, tenemos que taladrar, o más alto que el Everest, tendríamos que volar, la aceleración es casi la misma, 9,8 metros sobre segundo, casi la misma. La diferencia está en la tercera cifra decimal. Póngale 9,787 a 9,82, por ejemplo. Es muy pequeña la variación. Entonces, no, en un movimiento parabólico tenemos la misma aceleración inicial, media, final, cualquier punto. ¿Listo? Ok, entonces podemos llegar a obtener ese cambio de la magnitud de la velocidad igual a cero si nosotros cambio de la velocidad. Si nosotros miramos de pronto, sí, un poquitico antes del punto máximo de un lanzamiento vertical y en el mismo punto después, ¿ok? Ahí va a tener la misma velocidad, ¿listo? La misma velocidad, pero la aceleración pues siempre estuvo hacia abajo. ¿Qué opina alguien del segundo, este que tenemos acá? Oye, qué pena, ¿qué fue primero? Es que a mí se me cayó el internet y no escuché al final la respuesta del primero. Ay, me pasó lo mismo. ¿A todos se les cayó el internet? Muchachos, ¿ya están escuchando? Sí, yo Sí. sí. Sí, profe, Sí, ya. profe, sí. Ahora yo no les escucho. ¿Profe nos escucha? Me escucho como entrecortado. Esperen un segundo. Hola, sí, sonido. Listo. ¿Ya? ¿Me oyen? Sí. Listo. Ok, entonces, es posible al analizar un movimiento, obtener un cambio de la magnitud de la velocidad igual a cero y una velocidad media diferente de cero. Algunos decían que sí, algunos decían que no. ¿Listo? ¿Alguien más quiere aportar a ese? Muchachos. Yo creo que no, profe, que nadie más quiere aportar. Ah, ok. Una compañera de ustedes ponía el ejemplo de un lanzamiento vertical, ¿ok? Podemos tener cambio de la magnitud de la velocidad, bueno, magnitud de la parte escalar, tengo que redactar eso un poquito, de la parte escalar de la velocidad que sea igual a cero, ¿de acuerdo? Porque vamos a tener una velocidad que puede llegar a ser positiva en el momento en el que él esté de subida y una vez baje, es decir, llegue al mismo punto,
vamos a tener una magnitud en dirección contraria. ¿Listo? Bueno, una cantidad escalar en dirección contraria. ¿De acuerdo? Se hace bien. Están en dirección contraria, es decir, la parte escalar del vector tiene un signo contrario, ¿sí? Pero si calculamos la magnitud nos va a dar exactamente igual, 3 metros menos 3 metros, entonces se me anularía, ¿de acuerdo? Y la aceleración media sí fue diferente. La aceleración media o promedio nunca cambió, fue 9,8 metros sobre segundo. Si no perdemos el signo, es decir, si no tenemos la magnitud, sino que simplemente tenemos la velocidad instantánea en 2 puntos, es evidente que esto ya no va a ser cero. ¿De acuerdo? Llegar a cambiar. Listo. Porque tendríamos pues 3 menos 3. A eso me refiero. Si tenemos un signo menos ahí que nos ayuda a cambiar las cosas. El 2, si se tiene el vector de aceleración y el de velocidad en direcciones vectoriales contrarias, ¿qué sucede con el vector velocidad luego de un largo tiempo? Bueno, esta ya se la expliqué. ¿Sí? ¿Alguien Sí, la...? que el vector de velocidad va a tratar como de perseguir al de aceleración, entonces va a tratar Sí, de porque acomodarse a su dirección. Ajá, lo que uno tiene que tener en cuenta siempre es que la derivada es una razón de cambio, ¿de acuerdo? Entonces yo le estoy diciendo exactamente a una función vectorial o una función escalar cómo debe cambiar con respecto al tiempo. Si yo le digo, usted debe cambiar de manera positiva, esa ecuación vectorial o escalar va a empezar a cambiar de manera positiva, es decir, va a empezar a aumentar su valor. Y si de algún momento yo le digo, no, ahora cambia de manera negativa, entonces no importa qué tan grande él esté, es decir, positivamente. Él tiene, no sé, 3000 kilómetros por segundo, una cosa gigantesca de velocidad, pero va a empezar a disminuirla, porque esa es la orden que le está dando la aceleración y eventualmente va a apuntar hacia el negativo del concepto de aceleración. La aceleración le dice, quiero que usted sea negativo, es decir, yo soy negativa. Entonces la velocidad comienza a disminuir hasta apuntar hacia la aceleración, por así decirlo. ¿Listo? Ok. Porque es complicado graficar un movimiento con respecto al tiempo en 3 dimensiones. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor recurso para realizar dicho análisis? O sea, yo quiero graficar un movimiento, no sé, de una paloma. ¿Por qué les parece complicado graficarlo? Porque no sigue propiamente un patrón, sino que es, no sé, como medio aleatorio. Vale, Es y es complicado aleatorio. seguirlo. No, sí, es cierto. La otra cuestión es que si yo quiero graficar algo en 3 dimensiones, siempre tengo que hacer una proyección en 2 dimensiones. ¿Mm? Podría describir la paloma desde un plano lateral. Bueno, ¿ustedes todos ven descriptivo o no? Algunos y otros no. Sí. Listo, ¿no? Sí. Yo nunca vi descriptiva en mi vida, pero más o menos uno coge palabritas. Esto, si yo miro algo desde un plano lateral, es decir, desde un lado, o un superior, o un isométrico, que es como en diagonal, siempre tengo esa es una proyección, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo llegar y decir, ah, no, la paloma está haciendo un 8. Perfecto, eso es lo que veo desde arriba. Y cuando voy y lo miro lateralmente, ella lo que está haciendo es una especie de escalera, una diagonal, ¿de acuerdo? Y si lo miro isométricamente, sí está haciendo un 8, pero entonces lo está haciendo de manera diagonal, está inclinada, por así decirlo. Ninguno de los planos me va a dar una descripción completa. Entonces, para analizar esta clase de movimientos en 3 dimensiones, lo mejor es irse a un programa de graficación. Por ejemplo, si usted quiere graficar posición, vector de velocidad y vector de aceleración, pues no hay nada como hacer un applet de GeoGebra, por ejemplo. Bueno, yo GeoGebra de hecho lo manejo hace muy poco y más como usuario. Solamente he hecho 2 applets y me costó. Yo grafico en Python, por ejemplo, o en matemática, o MATLAB, cualquier cosa por el estilo. Eh, como es un movimiento tridimensional, usted necesita rotarlo, necesita tener esa clase de herramientas. ¿Sí? Wolfram Alpha le permite a usted dibujar cosas y darles una cierta rotación. Creo que no le permite animar.
acuerdo? Eso es lo que permite recursos como el de GeoGebra, claro. Más útil por ese lado. Ok, miremos este ejercicio. Solo charlado, porque veo que ya casi se nos acaba el tiempo. ¿Cómo calcularíamos el vector de aceleración instantánea? Derivando, profe. Derivando. Tenemos la velocidad, derivamos para la aceleración instantánea, ¿no? Teníamos el vector de posición, derivamos para obtener el de velocidad instantánea. ¿Listo? Estamos en el siguiente paso, es decir, de posición derivamos para pasar a velocidad, derivamos velocidad para pasar a aceleración. ¿Sí? Ok, ¿cuál es el vector de aceleración inicial? O sea, una vez obtengamos el vector de aceleración en el paso anterior, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se reemplaza el tiempo en cero? Reemplazar el tiempo en cero. De acuerdo, perfecto. Grafica el vector de velocidad y aceleración. Listo. Yo les recomiendo para esta parte, el C, podrían intentar graficar solamente un eje. Es decir, yo quiero graficar la velocidad versus el tiempo. Sí, y háganlo. No es un mal ejercicio. Y lo colocan a un lado de su pantalla. En otra pestaña, a la derecha, van a graficar ahora la aceleración en X versus el tiempo. Y van a analizar si lo que les dije en el video tiene sentido con esto. Es decir, si realmente cuando hay un cambio de curvatura hay un punto mínimo o máximo, si realmente cuando yo digo, aquí tuvo un valor de 0, entonces la pendiente, perdón, fue 0, entonces en la otra gráfica el valor fue 0 literal. ¿De acuerdo? O sea, si se cumplen esa clase de condiciones, identificar esos puntos. No les estoy pidiendo que hagan las gráficas, pero sí es bueno que entiendan cómo pasar de una gráfica a otra, así sea esquemáticamente. ¿Listo? Y lo mismo para la de Y. Ya lo hice con las de X, miro con las de Y, la componente de Y de la velocidad como el eje vertical y el eje horizontal siempre el tiempo. ¿Ok? La vertical la intercambian, velocidad en Y, velocidad en X, aceleración en X, aceleración en Y y comparan gráfica con gráfica. Entonces, es algo interesante para que lo hagan, ¿listo? Ok. Me salté uno. Listo. Un electrón golpea una pantalla de televisión con una velocidad de 300 metros sobre segundo. Suponiendo que ha sido acelerado del reposo a través de una distancia de 2 metros, encontrar la aceleración promedio. ¿Cómo lo plantearía? Sería la aceleración. Si supongo que si parte del reposo del electrón, entonces podría coger 300 metros menos 0 y dividido la distancia, o sea, desde donde partió 0, o sea, 2 menos 0 y sería dividir 300 entre 200, entre 2, mejor dicho. Ok. 300 entre 2. O sea, velocidad sobre distancia. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y de dónde saca la ecuación? Sería la ecuación de velocidad, aceleración promedio. ¿Todos de acuerdo? No, sería sobre tiempo. Bueno, ¿y qué hago cuando tengo distancia y no tiempo? Pues, profe, Ah, la distancia, no lo diga. si dimos 300 metros sobre segundos, entre los 2 metros, pues significa que lo recorrió en 150 segundos, entonces ya tenemos el tiempo, ¿no? Ok. ¿Y ahora qué hacemos entonces para la aceleración? Y no tiene segundos exactamente, tiene 1 sobre segundo. O sea, no tiene tiempo todavía. Lo mejor es que planteen esto a mano, ¿sí? Con ecuaciones, usted con calma llega y dice, bueno, la aceleración que está acá, usted puede suponer, ¿no? Porque aquí le faltan de pronto algunos detallitos. Eh, Puedo llegar a suponerla como una aceleración constante. Igual me están preguntando la aceleración promedio, entonces podría comenzar, sí, con la ecuación de aceleración promedio, que es el cambio de la velocidad sobre el cambio del tiempo. ¿Ok? Y también planteen entonces cómo pasar de esa aceleración promedio, que depende del tiempo, a una que dependa es del delta de x, del cambio de la posición. No hay más. Sí, este es
el más sencillo, pero requiere que de pronto hablen entre 3 personas o 2 personas para ver cómo lo plantean. No se los quiero recibir, es decir, no se los quiero poner de ejercicio de entreguen, porque ya están grandes, ¿no? Para que por ahí vi que, digamos, no sé si en este grupo o en otro, alguien tenía por ahí unas dudas y entre los compañeros le respondieron. Sí, le ayudaron y... No, que qué pena, muchachos, que no sabían. Y los demás, pues para eso estamos. Tienes razón, para eso están. Entonces, si quieren reunir a resolver esto y a mirarlo, a decir, mire, yo grafiqué esto, compartir con sus amigos, con sus compañeros, lo que quieran, háganlo. Pero si no lo quieren hacer, no lo hagan. No, no quiero ser el policía de esta actividad. ¿De acuerdo? O sea, háganlo por usted o no lo quiera, o no lo haga si está muy ocupado. Es su decisión, es su futuro. ¿Listo? Profe, ¿puede volver un momentico al anterior ejercicio? ¿El 1, el 2 o el 3? El 2, el 2. Yo ahorita le subo esto. Ya, profe, gracias. No, pero yo siempre, ahí en Discord hay una cosa que se llama apuntes, ahí está todo. ¿No lo ha visto? Me ignoró. ¿Listo, muchachos? Profe, ponga el otro, porfa. En 5 segundos está en Discord. No, profe, no me había fijado. O sea, siempre... ¿No han visto la sección de apuntes? Sí, yo sí. Yo no. ¿No? Sí. Tampoco. ¿Qué pasa? A ver, No entiendo Discord. ¿no entiende Discord? Pero ya le preguntó a sus compañeros o no. A1 tiene estas cosas. Y aquí está apuntes, de hecho. Ahí pueden descargar los archivos, está por fechas. Están todas las clases que hemos tenido. Aquí en consultas y videos está el horario de consulta y el canal de YouTube, donde está la lista de todos los videos de ustedes. ¿Ya vieron esto o no? Sí, también. ¿Eso sí? Sí, profe. Ok, ¿ya vieron esto? Sí, eso es el primer día. Listo. Sí. Vamos avanzando. Y esto se volvió anuncios de laboratorio, que ya no hay cambio de grupos, que yo sepa. ¿Sí? Vale, métanse en los chats de ustedes si quieren trabajarlo y van discutiendo. Bueno. Ok, voy a subir igual el archivo aquí, no me demoro nada. Miren que normalmente lo estoy subiendo máximo a las 7, después de la otra clase. Bueno, cualquier pregunta, ya saben, me escriben y ahí entro después de las 7 a responder dudas pequeñas, ¿listo? Listo, profe, gracias. Bueno, Gracias, se profe. cuidan. Ya, profe. Listo, profe, Luego, gracias. profe. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe.